porque pueden también robaros vuestras credenciales. Recordad lo que decíamos antes, de que ahora todo el mundo tiene un portal web donde os registráis, tenéis datos de vuestro coche, tenéis ciertas funcionalidades. Si alguien entra en Renault y roba esas credenciales, pues va a tener acceso a vuestros datos, ¿no? La seguridad de las aplicaciones que van en los teléfonos. Estamos viendo que muchos de estos entornos, ecosistemas de coches, también tienen una aplicación para el teléfono. Esta aplicación para el teléfono tiene funcionalidad importante, como hemos visto, por ejemplo, para abrir las puertas. Entonces, la seguridad de esta aplicación yo creo que es interesante, porque si resulta que no es tan segura, pues a lo mejor alguien puede abrir las puertas sin que nosotros lo sepamos. Y luego también tenemos que tener en cuenta temas de privacidad. Antes, si os ibais a conducir, pues no lo sé, a las 3 de la madrugada a 180 por la autopista y ibais a no sé dónde, pues a lo mejor nadie se enteraba. Pero ahora vuestro coche lo sabe, y el fabricante de vuestro coche seguramente también, y los servicios que tenéis asociados a vuestro coche también. Si vuestro coche es de empresa y estáis yendo mañana a visitar a un cliente a no sé dónde, pues también lo sabe. Entonces el tema de privacidad, digamos que ya es un tema a tener en cuenta, ya no es un tema que no tiene nada que ver con el uso del coche, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hemos hecho es investigar un poco para probar estas hipótesis, y hemos hecho alguna prueba, en este caso con BMW. Lo primero es decir que esto es general y puede aplicar a cualquiera. Simplemente en este caso pues lo hemos hecho diciendo a BMW, a quien le agradecemos que se haya prestado a esto, ¿no? Entonces, un vector de ataque. Imaginaos esto. ¡Pum! Primero, alguien roba las credenciales de usuario de nuestro portal que estábamos hablando antes. Puede ser pues por el phishing que os estaba diciendo antes. Os llega un correo: estimado usuario de BMW, por favor siga este enlace para recibir su premio por ser un gran conductor, ¿no? Y ponemos nuestras credenciales y nos las roban, ¿no? O nos llama alguien por teléfono: buenos días, le llamamos de BMW, necesitamos comprobar la seguridad de tal y nos puede facilitar su número de usuario y contraseña, en fin, cualquier tipo de truco, ¿no? Una vez que tengo esto, voy y me descargo la aplicación de BMW con vuestras credenciales, las registro y ¡tachan!, tengo acceso a localizar vuestro coche con un límite de un rango de distancia que creo que es de 1,5 kilómetros, que por suerte existe este límite. Pero puedo localizar el coche y puedo abrir las puertas, puedo hacer que suene el claxon, puedo hacer que se enciendan las luces, etc., ¿no? Entonces, ese sería el primer vector de ataque. Y como veis, al principio pues se puede iniciar con un simple phishing, que es lo que os comentaba al principio, ¿no? Que un phishing ahora ya el usuario se tiene que preocupar de este tipo de cosas. Esto lo que significa en definitiva es que en algunos modelos, como este de BMW, el teléfono son las llaves. Entonces, ¿qué pasa si nos roban el teléfono? Están robando también, en cierto modo, las llaves del coche, ¿no? El problema es que cuando tenemos la aplicación hay un PIN de 4 dígitos que seguro que nos va a parar. Pero el problema es que dentro de la aplicación del teléfono, pues vemos una base de datos, y dentro de la base de datos tiene aquí el número de retries que podemos hacer para probar en caso de que fallemos el PIN, y tiene también si el PIN está activo o no, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos esto? Pues nada, lo podemos cambiar, podemos poner que tengamos 100 reintentos, o 1000, o 1.000.000, o simplemente desactivar el PIN. Entonces, alguien que tenga ciertos conocimientos puede coger esta aplicación, desactivar estas opciones de bloqueo de PIN, y una vez más, localizar el coche y abrir las puertas. Entonces aquí el problema está que la aplicación para el smartphone seguramente no es tan segura como debiera ser, ¿no? Otro problema que tenemos y que hace unos años pues no se nos habría pasado por la cabeza. De hecho, en la aplicación del smartphone hay mucha información, es bastante interesante. Si la cogéis y la destripáis en vuestro tiempo libre, pues veis, por ejemplo, que el nombre de usuario se encuentra dentro de un archivo en texto claro. En este caso yo utilizaba el nombre de usuario de Juanan, con lo cual alguien que se haga con el teléfono ya encuentra el nombre de usuario sin más dificultad. La base de datos contiene datos como el número de bastidor, la latitud, la longitud donde está, datos del usuario y del vehículo, y en la comunicación, por ejemplo, se aprecia a dónde se comunica, una dirección de email. No sé si esta dirección de email es posible de algún modo falsearla, de modo que nosotros enviemos mensajes como que intentamos abrir puertas, por ejemplo,
y que nos hagan caso. Esto no lo hemos probado, no hemos probado tampoco demasiado, pero sí que hay mucha información interesante para que alguien más malicioso pues pueda intentar hacer ciertas pruebas, ¿no? Entonces las medidas de seguridad, si no son las adecuadas, pues podemos tener un problema. Y uno de los temas que hemos encontrado más interesantes es el tema de las actualizaciones de BMW. Si quieres, BMW proporciona la posibilidad de actualizar los drivers del Bluetooth que tienes en el coche, ¿no? ¿Cómo lo hace? Dice, bueno, esa página del BMW pone un código de bastidor válido y te aparece un fichero que te descargas, lo pones en un USB y lo enchufas en el coche. Muy bien. ¿Qué hicimos? Pues pusimos el número del código, bajamos el fichero y lo destripamos, a ver qué es lo que hay, ¿no? Resulta que un fichero de estas características, pues uno lo que tendría que esperar es que esté totalmente blindado, cifrado y que el coche, vaya, que tenga una firma, firmado digitalmente para que no se pueda ejecutar nada más. Pero resulta que no, resulta que el archivo es un archivo RPM, que seguramente no suena demasiado, pero imaginad que es como un archivo .zip, dentro del cual podéis ver todos los datos de los detalles del entorno en el que se ejecuta todo esto. ¿Esto qué significa? Que tenemos mucha información interna de qué es lo que hay en el sistema. ¿Por qué esto es importante? Porque si un atacante quiere acceder a ese sistema, quiere hackearlo de algún modo, necesita saber qué hay dentro. Tú no puedes hacer atacar a un sistema a ciegas. De hecho, cuando preguntábamos por la información de lo que hay dentro, nunca nos la decían, pero mediante lo que hay en este archivo ya disponemos de toda. Lo que es más, gracias a hacer ingeniería inversa de todo esto, podrías llegar a modificar alguno de estos archivos para que se ejecutara algo que no estaba planeado en la actualización dentro del sistema del coche, ¿no? Hay algunas cosas graciosas, por ejemplo, en las actualizaciones vienen comentarios de los programadores, ¿no? Este me dice gracia, dice, to do, o sea, por hacer, ¿qué pasa en caso contrario, ¿no? Como diciendo, bueno, sabemos que en el código hay un caso contrario que nadie sabe qué pasa y que está por resolver. En esta actualización todavía no está resuelto, en algún momento lo resolverán, ¿no? Bueno, en fin, hay mucha información, pero tampoco es cuestión de aburridos, ¿no? Finalmente, el tema de la comunicación con el coche, en algunos servicios, por ejemplo, las recomendaciones, y creo que era con Google Maps cuando lo vimos, ahora no estoy muy seguro, pero en algunos servicios la comunicación se realizaba mediante un envío de un mensaje SMS al coche, mediante esta SIM interna a la que nadie puede acceder y de la que nadie conoce el número. Pero ¿qué pasa? Que un mensaje SMS se puede llegar a interceptar y se puede llegar a falsificar. La comunicación por SMS depende del país, depende de la operadora, depende del cifrado. Algunos son buenos, otros son malos, unos se pueden romper, otros no, pero en general es un mal método de comunicación. Porque si tú eres capaz de suplantar al mensaje que se envía al coche por parte de BMW, pues ya tienes el control. En países como la India creo que los SMS no están cifrados, por ejemplo. En fin, como veis, seguramente no es la mejor forma de comunicación con el coche y que abre la puerta también a realizar ciertos tipos de ataques. En definitiva, lo que queremos recalcar aquí, esto simplemente es un ejemplo, lo que hemos visto, que seguramente en muchos otros fabricantes pues hay otras debilidades de todo tipo. Simplemente lo que queremos recalcar con esto es que ahora hay un nuevo ecosistema. Es un ecosistema que hace unos años no existía. Si ahora cogemos a un conductor de los más veteranos y lo sentamos delante de un coche, pues seguramente todos estos sistemas no sabrá cómo interactuar con ellos. Pero estos sistemas tienen unos riesgos asociados y que no están solo en el coche en sí, sino en todo el ecosistema que se ha creado, ¿no? Que si una app, que si la comunicación que tiene, que si la aplicación web, etc. Entonces, todo este tipo de entorno es el que ahora un usuario tiene que controlar también para temas de seguridad y de privacidad que hace unos años evidentemente pues no tenían cabida. Y bueno, ya está, esto es todo por mi parte. No sé si hacemos ahora